Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, técnicas, noticias, de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros, en fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy programa 26 del lunes 12 de noviembre del 2018. Programa que está dedicado a todos y todas las asistentes sociales, ya que ayer 11 de noviembre fue el Día del Asistente Social. Estos son profesionales de la acción social que se ocupan de fomentar el bienestar del ser humano y la prevención y atención de dificultades y o carencias sociales. Por ejemplo, de las personas, familias y por el Día del Asistente Social voy a darle un especial saludo a Andrea, Carolina y Jimena. Además te cuento que tengo un concurso en Instagram para que revises mi muro para que sepas de qué se trata. Además, gente de Antofagasta, atención, atención, atención. Tendremos el que yo creo que es el primer photowalk que se organiza en Antofagasta para que vayamos a tomar fotografías en grupo. Mantente atento a mis redes sociales para que sepas cómo participar. Bueno, después de esas palabras, hoy tenemos un programa muy interesante, ya que la semana pasada hablamos del histograma, una herramienta muy útil para exponer de forma correcta nuestra fotografía. En este programa te contaré de un tema que muy pocos aficionados y noveles fotógrafos conocen y que son los modos del autoenfoque en nuestras queridas cámaras reflex. Pero antes, como siempre, zona premium en miguelnunesfotografia.com, donde tendrás acceso a cursos en línea, webinars, material para descargar, una biblioteca virtual con material para aprender más fotografía, acceso a material exclusivo y otros beneficios. Además, abrimos los cursos en nuestra nueva escuela virtual. Hemos modificado las cosas en nuestra web y ahora generamos una escuela virtual donde iremos subiendo cada vez más cursos en línea de forma específica, así como mini clases. ¿Y todo esto para qué? Para que aprendas más fotografía. Si te suscribes como socio, obtendrás descuento en los cursos presenciales o en los cursos en línea. Recuerda, además, que este 23, 24 y 25 de noviembre tenemos el curso de fotografía básico en la ciudad de Calama y el 1 y 2 de diciembre estamos con el mismo curso en Antofagasta. Y te dejaré los enlaces, como siempre, en la descripción de este programa. Pero ahora vamos con el tema de hoy. ¿Alguna vez has realizado una sesión o has salido a fotografiar paisaje o naturaleza y tú te sientes confiado de haber clavado el enfoque hasta la última fotografía solo para descubrir en una revisión más cercana, después en casa, ¿cierto?, que la mayoría o alguna de tus fotografías están desenfocadas? Si es así, entonces este programa es definitivamente para ti. El enfoque automático en la era de la tecnología digital moderna ofrece una herramienta de enfoque rápido, sensible a los sujetos, ¿cierto? Pero esa tecnología a veces produce resultados inconscientes y poco confiables. Al hacer fotografías, sobre todo en entornos caóticos o situaciones muy adversas, ¿cierto? Cuando hay muy poca luz, por ejemplo. Y también, sorprendentemente, a veces incluso en situaciones ideales. En este programa te contaré acerca del enfoque automático, el AF, cómo funcionan los diversos modos. ¿Para qué? Para ayudarte a garantizar un enfoque más preciso, incluso en circunstancias más difíciles. Los sistemas de autoenfoque son increíblemente complejos y realmente brindar una explicación detallada de cómo funcionan nos llevaría una cantidad exorbitante de tiempo. Así que aquí te voy a dar una explicación muy sencilla de los dos tipos de modos de enfoque automáticos pasivos. El primero es la detección de fase, que es la más común en las cámaras reflex y emplea lo que se conoce como divisor de haz. El divisor de haz dirige la luz, es decir, la imagen, a dos microsensores diferentes, creando así dos imágenes separadas e idénticas. Estos se alinean, es decir, se enfocan automáticamente mediante el software interno de la cámara. Es así de sencillo. Y, por otra parte, también existe la detección de contraste. Es posiblemente mucho más precisa que la detección de fase, especialmente cuando se toman fotografías de sujetos, a retratos me refiero,
de muy cerca, ¿cierto? Con una apertura amplia, que es lo que normalmente se hace, es decir, un f1.4 o un f2.8. Pero vemos que los sistemas de autoenfoque de detección de contraste también son los más comúnmente están en las cámaras sin espejo o más pequeñas y livianas. Pero una de las cosas principales que debes saber acerca del autoenfoque es que el autoenfoque funciona mucho con contraste y con luz. Cuando hay muy poca luz, es muy difícil enfocar. Y por eso hay técnicas especiales de fotografía nocturna, de cómo enfocar en fotografía nocturna. Y por otro lado, trabaja, como te decía, con contraste. Porque trata de enfocar una hoja blanca o una pared blanca, es muy difícil que enfoque la cámara. Va en un ir y venir, el autofocus suena y no logra enfocar. Eso es muy importante que lo sepas, que si el enfoque no funciona es porque o falta luz o falta contraste. En este programa especialmente me enfoco, bueno, no pretendía hacer un juego de palabras, en los sistemas reflex, de que siguen siendo por el momento el pilar de la fotografía de acción rápida, ¿cierto? Y con poca luz sobre todo. Por ejemplo, en fotoperiodismo, en deportes, en vida silvestre, en naturaleza, en fotografía de bodas. Yo he trabajado mucho con los sistemas Canon y Nikon, que cada uno obviamente tiene sus fortalezas y sus debilidades, pero en base a mi experiencia personal, Nikon prevalece cuando se trata de una fotografía de enfoque rápido y precisa sobre todo en situaciones adversas de poca luz con sujeto de movimiento. En estas situaciones disparo principalmente utilizando la luz disponible, por ejemplo, también ocupo lentes fijos y diafragmas abiertos, ¿cierto? Generalmente entre f1.4 y f2.8. Y realmente hay veces que no hay un margen de error para fotografías perdidas cuando se trata de capturar momentos claves para clientes en sesiones o, por ejemplo, en un fotoperiodismo. Hay momentos claves que no te los puedes perder, entonces uno necesita un autoenfoque muy preciso y muy rápido. El problema del enfoque preciso se vuelve aún más pronunciado y problemático cuando se enfoca en sujetos cercanos al lente o cuando se usan lentes rápidas con diafragmas muy abiertos. Entonces, entender los modos de autoenfoque que traen nuestras cámaras y también los puntos de enfoque que lo veremos en un próximo podcast resulta importantísimo y fundamental según lo que quieras fotografiar, ya sea una escena, un sujeto o un hito. ¿Por qué? Porque ahí va a depender del modo que vas a utilizar. Y obviamente debes saber que existen dos modos de enfocar con nuestra cámara. Una es el modo manual, que es cuando tú enfocas, ¿cierto? Y el modo autoenfoque. Como te decía, el modo manual, tú debes enfocar con la anilla de autoenfoque de tu lente y en el autoenfoque la cámara es la que enfoca. Y dentro de los modos de autoenfoque existen tres tipos. Para la cámara Canon están el One Shot, el iServo y el iFocus. Y en el caso de las cámaras Nikon está el AFS, el AF-C y el AFA. Las otras marcas tienen muy similar a Nikon, ¿ya? Pero lo puedes revisar también en el manual de tu cámara donde diga modos de autoenfoque. Cualquier consulta que tengas, recuerda, escríbeme a contacto@miguelnunesfotografia.com o visita mi página web en www.miguelnunesfotografia.com y recuerda suscribirte al podcast para que cada semana no te lo pierdas. Y seguirme en Instagram en @miguelnunes_fotografía para que puedas revisar mi muro y participar en el concurso, que el sorteo es este 15 de noviembre, así que aún te queda tiempo. Bueno, seguimos. Ahora, ¿cuáles son estos modos? Mira, yo te los nombré, pero vamos a ver para qué sirven, ¿cierto? Los modos, como te decía, lo vamos a ver en las cámaras Nikon y en las cámaras Canon, cómo se nombran, los modos de autoenfoque. Y vamos a partir por el primero, y que es el que normalmente viene configurado o preconfigurado en nuestra cámara. En las Nikon, este modo de autoenfoque se llama servo sencillo, ¿ya? Y se llama AFS en las Nikon. Y en las cámaras Canon se llama One Shot. El autoenfoque de servo único o AFS, ¿cierto? Es cuando uno selecciona y bloquea el enfoque del sujeto mientras el disparador permanece parcialmente presionado. El bloqueo del enfoque se indica normalmente en el visor de la cámara mediante la iluminación de un círculo sólido y con el clásico sonido que dice bip bip, ¿cierto? ¿Lo han escuchado cuando enfocas? Dice bip bip. Suena la cámara, no dice, obviamente. Una vez que el enfoque se adquiere, ¿cierto? Que lo bloqueas, la escena la puedes quizás recomponer sin perder el enfoque al plano focal donde tú enfocaste, ¿cierto? Según el sujeto seleccionado.
Pero este modo es ideal, por ejemplo, para sujetos que están estacionados. ¿A qué me refiero estacionados? A un paisaje, por ejemplo, cuando tú quieres fotografiar algo que está quieto, ocupas este modo que es el AFS o el One Shot, ya que si tú tienes presionado el botón hasta la mitad, vas a mantener siempre esa distancia de enfoque, ¿ya? Tienes que tener mucho cuidado también con el tema de la profundidad de campo en el enfoque, eso lo tienes que tener siempre muy presente. Seguimos con el siguiente, que es el servo AF continuo. Es decir, el AFC para las Nikon o el iServo para las Canon. En el enfoque servo continuo, que es el AFC, como les decía, o el iServo, la cámara continúa enfocando y ajustando el enfoque en el punto AF seleccionado hasta el momento en el que se activa el obturador, es decir, cuando tú aprietas la cámara hasta el fondo, el botón de disparo, para tomar la fotografía. Y es ideal para sujetos que se mueven. Es decir, la cámara realiza continuas mediciones mientras mantienes apretado el botón hasta la mitad, el botón de disparo, ¿cierto?, para enfocar. Este es el modo más indicado para objetos en movimiento. Por ejemplo, si quieres hacer una foto a tu hijo en bicicleta, este suele ser el modo adecuado, ya que a medida que tu hijo se vaya moviendo a través del plano, podrás ir enfocándolo. Hay que tener mucho cuidado porque hay veces que cuando es un poco caótico o hay muchos elementos dentro del encuadre, el enfoque no funciona muy bien. Y por cierto, por ejemplo, si tú quieres realizar un barrido en la zona premium, hay un artículo especial de cómo realizar un barrido de forma fácil y sencilla para que tu sujeto salga totalmente enfocado y con el fondo totalmente barrido o corrido, ¿cierto? Y seguimos con el último, que es el enfoque automático, que es el AFA para las Nikon y el iFocus para las Canon. En este tipo de autofocus, la cámara, ¿qué es lo que hace? Analiza la escena y determina qué puntos de autoenfoque usar, para empezar. Y en función de si el sujeto se está moviendo o no, o está detenido, ¿cierto?, cambia automáticamente entre el AFS, ¿cierto?, el One Shot se podría decir, y el AFC, que es el iServo. ¿Para qué? Para lograr el enfoque adecuado según lo que se esté realizando y lo se esté fotografiando. Este modo, como se dice, es un híbrido, porque es una mezcla entre los dos, y la cámara decide automáticamente cuál usar, si el AFS, ¿cierto?, que es el One Shot para las Canon, o el AFC, que es el iServo, dependiendo del movimiento del que detecte la cámara en el encuadre. Aunque yo creo que nunca he utilizado este modo. ¿Por qué? Porque me parece mucho más confiable utilizar los dos anteriores. ¿Por qué? Porque yo sé con anterioridad cuál de los dos voy a necesitar, ¿cierto? Como una conclusión, el autofocus es una herramienta poderosa y conveniente que ha ayudado mucho a evolucionar y elevar la fotografía a alturas que nunca se había imaginado, sobre todo hace 20 años. Por lo que es muy importante, como te decía, conocer para qué sirve cada uno de estos modos de autoenfoque, para que no vayas a tener una fotografía desenfocada. Recuerda que, como te nombré anteriormente, tienes que tener muy presente el tema de la profundidad de campo, ya que hay veces que uno piensa que está desenfocado por un tema de enfoque, pero no, es por profundidad de campo. Con esto terminamos el podcast del día de hoy. No dudes publicar un comentario para profundizar sobre este tema o hacer alguna precisión que te parezca oportuna. Además, gracias por las 5 estrellas en iTunes, valorarme en la plataforma que lo estés escuchando. Si te gustó, déjame un comentario o una reseña. Recuerda que estamos en Spreaker, en iVoox, en Spotify, en Google Podcasts, en iHeartRadio, estamos en todos lados donde se escucha podcast, siempre como Aprendo Fotografía Online y también en mi canal de YouTube. Además, suscríbete en la zona premium o visita la escuela para adquirir un curso en línea. Te recuerdo que estaré en Calama y Antofagasta este mes y al principio de diciembre, y no olvides participar en el concurso en Instagram. Además, decirte como siempre que sin ti esto no sería lo que es, simplemente no sería. Así que, estimado auditor, muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo, buenas luces. No dejes de hacer fotografía y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. Como se dice, adiós.